aquí en esta estructura vemos tendencia bajista con un alcista llegando a una zona con debilidad. Ya en ese número redondo de la parte superior mostraba vendedores activos. Y ahí vemos que esa tendencia alcista ya estaba mostrando debilidad en sus velas, ¿no? El precio mostraba debilidad y en esas dos velas vemos un tamaño, un volumen mayor a las anteriores. Estaba esperando que el precio llegue a ese número redondo en la parte superior y vemos que el precio es empujado a la baja y luego al alza, y ahí está el rechazo de la zona, ¿no? Mostrando vendedores activos. Estaba esperando un retroceso, pero más que nada esperando que salga el precio porque primero fue a la baja y luego fue rechazado, ¿no? En ambos lados. Y viendo el tiempo de compra también, ¿no? Meto la operativa porque ya vi que no, como que no hubo un empuje más al alza y esperaba que el precio bajara con un impulso más fuerte, eso no lo sabemos, ¿no? Pero lo que yo había leído en el precio es que ya en la parte superior se activaron los vendedores y empujaron el precio a la baja, esperando pues que la probabilidad sea como se había intuido en un primer momento, ¿no? Bueno, aquí se gana con lo poco la operativa, pero en la lectura yo veo que el precio, como vemos ahí en esa estructura, ¿no? En realidad los compradores habían mostrado mucha debilidad, ¿no? Su inclinación era un poco débil al alza, ¿no? Entonces ya vemos que en la parte superior los vendedores estaban activos y estaban, bueno, habían dominado en esa parte de arriba. Entonces aquí yo espero que más hacía el precio porque intuía que los movimientos eran a la baja, que era de pensar en ventas, dado que ya los compradores estaban totalmente debilitados hasta ese momento, ¿no? Y ahí vemos que como que daban sus últimos impulsos, el precio al alza no eran tan fuertes, ¿no? Tan evidentes, digamos. Y al final vemos como el precio retrocede, va retrocediendo y como que mostraba presión bajista. Y ahí vemos el empuje del precio, ¿no? A la baja. Entonces ahí ya me estaba confirmando ya, digamos que los vendedores estaban activando, pero pasa el número redondo de la parte inferior y no hace el retroceso a los impulsos que yo a veces suelo leer en el precio. Entonces no me mostraba esos retrocesos como para meter como en la primera operativa, ¿no? Bueno, al final se gana con lo mínimo, pero no había una pauta, digamos, como para poder meter la operativa en ese momento. El precio bajó rápido, pero si vemos bien la estructura, vemos pues que ahí el precio había una vela casi parecida ahí, ¿no? Y vemos una vela de retroceso, una vela verde, y luego como que se podría repetir casi la misma situación, ¿no? Y dado la debilidad de los compradores, ¿no? Yo no lo vi esa vela de comprador, y vemos que el precio es empujado al alza, pero leve. Entonces yo interpreto esa vela, que en un primer momento la interpreté como de continuidad, pero al ver ese rechazo de esa zona y ese retroceso en ese impulso alcista, yo meto la operativa al alza, ¿no? Intuyendo que esa vela que estoy operando era el retroceso a ese impulso alcista, como que los vendedores, perdón, los compradores iban a dar su último impulso en ese momento. Si vemos al lado izquierdo, ¿no? de esa vela que opero, había mucha debilidad. Y además habían mechas donde habían entradas de vendedores que terminaron siendo empujados al alza. Entonces yo por eso, más lo que vi en la otra escena, ¿no? de una entrada de compradores, entonces eso es lo que me motivó más a operar al alza en ese momento. Bueno, ya dado unos minutos, yo vi en esa vela que estamos viendo en ese momento, el precio no daba, como que no sabía, yo no podía intuir en la lectura del precio a qué lado iba a ir el precio, porque esos movimientos que estamos viendo ahorita se mostraron en esas dos velas anteriores y no había un buen punto de entrada como para colocarlo.
Entonces ahí se veía que los compradores seguían empujando, ¿no? Y los vendedores en la lucha también, ¿no? De seguir empujando el precio a la baja. Entonces era momento de esperar a ver qué más hacía el precio. Yo en ese momento tenía la probabilidad de que el precio llegara a la zona inferior de ese número redondo, que llegara hasta ahí, no sé si en esa vela o en la siguiente, pero esa era mi probabilidad en ese momento. Así que estaba esperando, esa vela no me dio no dio los impulsos los estaba dando, pero los retrocesos que a veces me gusta esperar no los dio. Aquí casi opero al cierre de la vela, pero como vi que esa vela de vendedores no mostró mecha y encima abre con un gap, un tema que todavía no domino, no conozco. Entonces, mejor esperé que el precio, ahí está, dio ese impulso, ¿no? Luego estaba esperando un retroceso, pero no daba el retroceso. Hay otro impulso y ahí retrocede y coloco el precio, perdón, coloco la operativa ahí, pero empujó también en ese momento rápido y me dejó como en la primera operación, ¿no? Casi algo parecido, sino que acá mueve el punto de entrada y me dejó fuera de línea. Pero yo intuía que el precio podía bajar un poco más y el precio había retrocedido en ese momento, como que podía dar un último impulso, ¿no? Hacia la baja y bueno, pasó eso y se ganó